Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a empezar con la segunda parte de la materia de este curso. Ya terminamos con la química general y vamos a dar paso entonces al estudio de la química orgánica. En la clase de hoy día además vamos a analizar algunos aspectos generales de lo que es la química orgánica y vamos a dar cuenta de una materia muy importante que tiene que ver con la forma en que el carbono se enlaza, que es la hibridación del átomo de carbono. Bien. ¿Qué es la química orgánica? Básicamente, la química orgánica es la química de los compuestos formados por átomos de carbono. El carbono tiene propiedades únicas desde el punto de vista como elemento, en que es capaz de formar largas cadenas, polímeros de átomos de carbono, que forman, como les dije, largas cadenas, y además tiene la posibilidad de formar compuestos cíclicos también, que son bastante estables en general. Ahora, además el átomo de carbono tiene la propiedad de poder combinarse mediante enlace covalente con otros átomos de carbono, formando estas cadenas o compuestos cíclicos, y también con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Por ejemplo, aquí les muestro yo un hidrocarburo alifático que está formado básicamente por una cadena de 6 átomos de carbono. Otro tipo de compuestos orgánicos, derivados obviamente del carbono, lo constituyen los hidrocarburos aromáticos. Cuando veamos en la próxima clase lo que son los hidrocarburos, van a tener mayor comprensión de lo que son realmente este tipo de compuestos. La química orgánica como tal tiene importancia, mucha importancia, debido a que nosotros los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, como por ejemplo proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y grasas. Y estos compuestos obviamente tienen como sustento o base principal la existencia de átomos de carbono asociados a ellos. Sin embargo, los compuestos orgánicos que se encuentran en los seres vivos no son los únicos que forman parte de la química orgánica propiamente tal. Los compuestos orgánicos, como dice ahí, están presentes en una enorme cantidad de aspectos de nuestra vida. La ropa, jabones, champú, desodorantes, medicina, perfumes, utensilios de cocina, la comida propiamente tal. Eso significa que no siempre los compuestos orgánicos provienen propiamente tal de los seres vivos o se forman a partir de la actividad biológica de los seres vivos. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Si bien nosotros los seres vivos estamos formados por compuestos orgánicos, hay muchos compuestos orgánicos que no están presentes en los seres vivos. Y todos ellos forman parte de lo que hoy en día se denomina la química orgánica moderna. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a estudiar propiamente tal la hibridación del carbono.
que, como les dije anteriormente, tiene mucha importancia para dar cuenta de la formación de los compuestos derivados del carbono y de la geometría de estas moléculas. Antes propiamente tal de hablar de la hibridación, me gustaría hablar un poquito, muy poquito, de lo que es de la configuración electrónica del hidrógeno. Ustedes saben que la configuración electrónica del elemento hidrógeno es 1s1. Eso significa que el electrón que se encuentra o que forma parte del átomo de hidrógeno está asociado al primer nivel y al orbital 1s, lo que implica que la geometría de este orbital y que da cuenta de la probabilidad de encontrar el electrón, o sea, la geometría que indica o que se relaciona en términos probabilísticos con la posibilidad de encontrar un electrón para el orbital S es esférica, ¿no es cierto? Ustedes saben esto, lo vieron en la primera parte del curso. Por ejemplo, aquí les muestro el orbital 1s del hidrógeno, pero el resto de los elementos también presentan orbitales de tipo S. Por ejemplo, aquí se muestra el orbital S del tercer nivel del átomo de sodio, y también tiene una configuración esférica, lo que indica que la probabilidad de encontrar el electrón a nivel de este orbital es esférica. Hay otros orbitales que tienen otras geometrías probabilísticas de encontrar electrones, como los orbitales px, pi y pz, que tienen esta forma de 8. Los orbitales, hay otros orbitales como los orbitales d, pero en este curso no vamos a preocuparnos de la geometría de los orbitales d. Así que olvídense de eso, por favor. Bueno, la teoría del orbital molecular es una derivación de la mecánica cuántica que pretende dar cuenta de cómo se forman los llamados orbitales moleculares. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el átomo de hidrógeno, perdón, la molécula de hidrógeno está formada por la sobreposición de dos orbitales S de dos átomos distintos de hidrógeno, ¿no es cierto? Cuando estos dos orbitales se superponen entre sí, forman una zona de sobrelapamiento que constituye básicamente la formación o da cuenta de la formación de un enlace. Entonces, a este sobrelapamiento lo vamos a llamar enlace de tipo sigma. Además, la teoría de los orbitales moleculares, a partir de la construcción del enlace tipo sigma, construye también un orbital molecular para el átomo de hidrógeno. Esta función, en realidad esta figura que aparece aquí representa una función derivada de la mecánica cuántica que daría cuenta del orbital molecular para el átomo de hidrógeno. Pero, repito, para que se forme este orbital molecular del hidrógeno, se tiene que producir primero la formación de un enlace. Y la sobreposición de estos dos orbitales esféricos constituye el enlace llamado sigma, o enlace de tipo sigma. Hay otros tipos de interacciones enlazantes que forman enlaces. Por ejemplo, la sobreposición de dos orbitales p, tal como está puesta en esta figura, va a formar un enlace pi. Y cuando se forma un enlace pi, lo que tenemos realmente son dos, o se definen dos zonas de probabilidad
donde se van a encontrar donde se van a estar los electrones formando el enlace. Y fíjense que en esta estructura lo que tenemos es una formación, un enlace tipo pi sobre y bajo el plano. Entonces los orbitales p, cuando se superponen entre sí, forman un enlace pi que tiene estas características desde el punto de vista de la probabilidad de encontrar los electrones de enlace, ¿no es cierto? Porque si los orbitales por sí solos definen probabilidades, los orbitales enlazantes también definen probabilidades. ¿Probabilidades de qué? De encontrar electrones en ese volumen definido. Bien, ustedes saben en cuanto a la configuración electrónica del carbono que el carbono tiene 6 protones, por lo tanto debiera tener en su estado basal 6 electrones. Ahora, los 6 electrones del carbono en su estado basal se distribuyen de esta manera: 2 electrones en el primer nivel, y en el segundo nivel tenemos 2 electrones en el orbital 2s y otros 2 electrones en el orbital 2p. Podría ser 2px y 2pi, por ejemplo. Ahora, cuando la configuración electrónica pasa a un estado excitado por ganancia de energía, uno de estos electrones, el del orbital 2s, puede pasar al orbital 2p. Entonces tenemos esta configuración a nivel del segundo nivel. Tenemos 4 electrones, un electrón en el segundo, en el orbital 2s, y 3 electrones a nivel de los orbitales 2p, 2px, 2pi y 2pz. Esto significa que uno podría suponer que cuando el carbono en esta configuración se enlaza, por ejemplo, con átomos de hidrógeno, podría el orbital 2s unirse a un átomo de hidrógeno, el 2p a otro átomo de hidrógeno, este otro 2p a otro átomo de hidrógeno, y este otro 2p a un cuarto átomo de hidrógeno. Entonces ahí tendríamos una interacción de tipo enlazante, donde el átomo de carbono está formando enlaces con 4 átomos de hidrógeno. Ustedes se recuerdan que el carbono tiene valencia total 4, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que cuando nosotros pasamos el carbono o mejor dicho, a los orbitales del segundo nivel del carbono excitados, si uno tratara de formar con hidrógeno, por ejemplo, reconociendo de que el carbono se asocia con 4 hidrógenos, entonces uno podría generar un enlace con el orbital 2s del carbono y un orbital 1s del hidrógeno. Con el orbital 2px del carbono y un orbital 1s de otro hidrógeno. El electrón del orbital 2pi del carbono con otro orbital s de una tercera molécula de hidrógeno, y finalmente el pz podría formar un cuarto enlace con un orbital s de un cuarto átomo de hidrógeno. Ya. Todo, si uno presupone esto, uno podría tener una molécula del tipo CH4, de la que les voy a hablar en un momento. El problema es la geometría de esta posible molécula. La geometría de esta molécula es
de este tipo, tetraédrica, donde los enlaces entre el carbono y el hidrógeno forman enlaces que se distribuyen en el espacio formando un tetraedro regular. Si uno utilizara la geometría de cada uno de estos orbitales por separado, tal como está acá, jamás generaríamos este tipo de geometría. Por lo tanto, ya a partir de los años 20 del siglo pasado, el siglo XX, de los años 20 del siglo XX, y utilizando mecánica cuántica, se diseñaron, mejor dicho, la misma mecánica cuántica, las mismas ecuaciones de mecánica cuántica, pudieron resolver el problema de la geometría de la molécula generando, en este caso, 4 orbitales híbridos, a los que se llamaron sp3. Y cada uno de estos 4 orbitales híbridos sp3 tiene un electrón. Por lo tanto, el carbono puede formar 4 enlaces covalentes simples. Lo importante es que cuando uno estudia la geometría molecular de los orbitales híbridos sp3, es tetraédrica. Es tetraédrica. Eso significa que cuando nosotros generamos orbitales híbridos, analizando o resolviendo a partir de la mecánica cuántica, porque estos orbitales híbridos sp3 no nacen de la nada, sino que son simplemente formas de sumar o restar los orbitales utilizando, como ya les dije, mecánica cuántica, que generan esta geometría llamada sp3, que es tetraédrica. Entonces tenemos 4 orbitales sp3 asociados al carbono, cada uno de los cuales se puede enlazar con un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la importancia de la hibridación? La importancia de la hibridación es que nos genera una geometría que corresponde a la realidad, porque el metano, por ejemplo, al cual corresponde este compuesto, tiene una geometría tetraédrica. Tiene una geometría tetraédrica. Entonces la hibridación sp3 da cuenta de este tipo de geometría que forma un tetraedro regular. Bien. Ya les dije que si nosotros hubiésemos formado el metano siguiendo la geometría de los enlaces de los orbitales del segundo nivel, el 2s1, el 2px1, el 2pi1 y el 2pz1, tendríamos una geometría que no se corresponde a la verdadera geometría del metano. Por lo tanto, la hibridación nos salva el problema de la real geometría de la molécula. Ahora, en el caso del metano, lo que tenemos es que la hibridación sp3 del carbono permite generar 4 enlaces covalentes con hidrógeno para reproducir la geometría de la molécula de metano. Y fíjense que la configuración tetraédrica exige que los hidrógenos, por máxima repulsión, se orienten lo más lejos posible los unos de los otros, lo que genera que el ángulo de separación o el ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno para este tipo de geometría debe ser de alrededor de 109,5 grados. Tenemos entonces este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Y esto genera la linda molécula de metano. Bien. Entonces tenemos que la mecánica cuántica nos permite
tomar los orbitales del segundo nivel del carbono, el 2s, el 2pi, el 2px y el 2pz, hibridarlos y generar 4 orbitales híbridos tetraédricos. Hemos resuelto el problema de la geometría de este tipo de moléculas. Entonces, cada vez que el carbono presente hibridación sp3, vamos a tener una geometría como esta, de tipo tetraédrica. Aquí les muestro esta es la misma representación del metano, solo que en vez de enlaces, lo que estoy colocando aquí son realmente los orbitales. Fíjense que el carbono tiene hibridación, en este caso sp3, por lo tanto hay 4 orbitales híbridos sp3, cada uno con un electrón, un electrón, un electrón, un electrón, un electrón. Ahora, fíjense que cuando estos orbitales de el carbono que tiene hibridación sp3 se unen a 4 átomos de hidrógeno, cuya geometría es esférica, se genera un sobrelapamiento tipo S. Cada uno de los átomos de hidrógeno se enlaza con uno de los 4 sp3. Y el solapamiento forma enlaces de tipo sigma. Eso es de contra de que es importante. El sobrelapamiento entre orbitales S con orbitales sp3 del carbono permite la generación de enlaces sigma. El mismo tipo de enlace que se producía cuando dos orbitales S de dos átomos de hidrógeno diferentes se sobrelapaban formando un enlace sigma. Entonces, los orbitales S, mejor dicho, los enlaces sigma, se forman no solo por sobrelapamiento de orbitales S del hidrógeno, sino que también se forman por sobrelapamiento de un orbital S de un hidrógeno con un orbital sp3 del carbono. Aquí tenemos entonces enlace de tipo sigma. Bien. Aquí les muestro yo entonces dos sobrelapamientos sp3. En este caso, estamos formando un enlace entre dos átomos de carbono, cada uno de los cuales tiene hibridación sp3, ¿no es cierto? El sobrelapamiento, mejor dicho, la formación de enlaces entre dos átomos de carbono con hibridación sp3 genera también un enlace de tipo sigma. Genera también un enlace de tipo sigma. Eso significa que dos orbitales sp3 pueden formar una interacción enlazante formando un enlace de tipo sigma. ¿Ya? Hablemos ahora de la hibridación sp2, porque no siempre los carbonos hibridan con la geometría, o mejor dicho, generan una hibridación sp3 con geometría tetraédrica. Cuando hay cuando hay átomos de carbono unidos por dobles enlaces, resulta que en este tipo de interacción enlazante, el carbono, los dos átomos de carbono van a generar una hibridación de tipo sp2. Y la hibridación sp2 vamos a dejar fuera uno de los 4 orbitales del segundo nivel, por ejemplo el pz. Y vamos a generar
orbitales híbridos, utilizando la matemática de la... utilizando la matemática de la mecánica cuántica, vamos a generar 3 orbitales híbridos sp2. Entonces el 2s1, el 2px1 y el 2pi1 los vamos a sumar entre sí utilizando mecánica cuántica y vamos a generar 3 orbitales híbridos sp2, cada uno de los cuales tiene un electrón. La geometría sp2 es distinta a la geometría sp3. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener 3 orbitales híbridos sp2 y el carbono, obviamente, va a formar 3 enlaces covalentes simples. 3 enlaces covalentes simples. Suponiendo que estamos formando un enlace, estamos uniendo dos, o estamos, mejor dicho, asociando 2 átomos de carbono. Y fíjense cómo es la geometría. La geometría en este caso es diferente. Si nosotros hibridamos 3 orbitales, o mejor dicho, 2 orbitales, un px, un pi y un pz, lo que vamos a generar en este caso es una hibridación sp2 que tiene una geometría plano triangular. Significa que cuando ustedes suman, pues vamos al anterior, el orbital S, con el px y con el pi, se generan estos 3 orbitales híbridos que forman la geometría sp2. sp2. La geometría sp2 es plano triangular. Y los 3 orbitales están separados por ángulos de 120 grados, en un solo plano, en un solo plano. Como quedó un orbital libre, por ejemplo, en este caso el pz, ese orbital libre lo podemos utilizar para formar otro enlace con otro carbono que tenga hibridación sp3. Entonces, en este caso, teníamos un doble enlace, ¿no es cierto? Uno de los orbitales sp2 se asocia con otro orbital sp2 de otro átomo de carbono, formando un enlace de tipo sigma. Y en ambos casos, o sea, en ambos átomos de carbono, queda un pz libre. Y ustedes saben que cuando los orbitales p se enlazan de manera paralela, forman un enlace pi. Y en este enlace, bueno, la nube pi es una nube que tiene esta geometría, que aparece acá. Entonces, el primer enlace, en el caso de que 2 moléculas, 2 átomos de carbono con hibridación sp2 formen enlace, va a estar formado por un enlace tipo sigma, y el segundo enlace va a estar formado por una nube tipo pi, que es típica de los orbitales p cuando se superponen entre sí. Entonces, aquí finalmente en el compuesto tendríamos un enlace sigma que forma el primer enlace y un segundo enlace pi que forma el segundo enlace, y eso daría cuenta de los dos de los dobles enlaces que aparecen cuando los átomos de carbono se unen
cuando átomos de carbono que tienen hibridación sp2 forman un enlace. Y la última hibridación es la llamada hibridación sp. Aquí tomamos en cuenta solo un S y un P. Podría ser el PX, el PY o el PZ, supongamos que es el PX. Y en este caso entonces vamos a generar una hibridación de tipo S. Lo veo acá. Perdónenme, chiquillos, un momento. Generaríamos... no, estamos hablando de nuevo de los orbitales sp2. Bueno, esto básicamente es lo mismo. No, es lo mismo que les mostré anteriormente. No me voy a detener demasiado en esto. Y bueno, esto es simplemente para dar cuenta de que cuando los orbitales p interactúan entre sí, forman la famosa nube, el orbital enlazante tipo pi, donde la probabilidad de encontrar el electrón acá y acá es máxima en la interacción enlazante tipo pi, que se produce por la superposición de dos orbitales p. Bueno, ¿qué pasa cuando dos átomos de carbono se unen mediante triple enlace? Hay dos enlaces que se forman por superposición de orbitales tipo P, podría ser por ejemplo el PZ y el PI, y lo interesante de esto es que cuando estos, de los 4 orbitales del segundo nivel del carbono, cuando este y este no forman enlace directamente, podemos generar una hibridación sp. En la hibridación sp, lo que hacemos es tomar un orbital S y un orbital P y generar dos orbitales híbridos sp. Estos dos orbitales híbridos sp toman una geometría lineal. Eso significa que se generan dos orbitales híbridos que están orientados simplemente sobre una recta, sobre, por ejemplo, como les voy a mostrar ahora, aquí tenemos el orbital S y el orbital P, que al hibridar generan este tipo de estructura, que es lineal. 180 grados. 180 grados, los dos orbitales sp se orientan en 180 grados. Y quedarían dos orbitales que no forman parte de la hibridación, pero que también son enlazantes. Entonces, el PI podría formar un enlace pi y el PZ otro enlace pi. Entonces tenemos un enlace sigma y dos pi de los PI y los PZ que no formaron parte de la hibridación, pero que cuando se enlazan entre sí forman estas famosas nubes pi, ¿no es cierto? Esa sería entonces la hibridación sp. Y la hibridación sp son dos orbitales S y P que forman dos orbitales sp que tiene esta estructura, y cuando dos átomos de carbono con hibridación sp se unen, se forma un enlace sigma, y los que no hibridaron forman dos enlaces pi. Ya se los dije delante, podría ser el PI y el PZ, y eso daría cuenta del triple enlace. Muchas gracias.